de Lucas, en el capítulo 1, y nos vamos a ir al versículo 80, que es el último versículo del capítulo 1. Versículo 80. No es broma, tiene 80 versículos. Así que vamos a ir juntos al versículo 80. Muy bien. Le he titulado a esta palabra un llamado a la madurez. Un llamado a la madurez. Así es como se titula esta palabra, porque vamos a hablar de la madurez cristiana, vamos a hablar de los hijos maduros, vamos a hablar de la necesidad que tenemos de madurar en el Señor. Amén. No solo de hacernos viejos, sino de madurar en el Señor. Amén. Necesitamos crecer en el Señor. Así que vamos a comenzar por en el capítulo 1, por el versículo 80. Oro para presentarme delante del Señor y leo el texto. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, me acerco a ti, Señor, nuevamente. Levanto intercesión por mi vida, Señor, rogándote que tengas misericordia de mí, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú pongas en mí las palabras necesarias y que tú, oh Dios, seas el que le hables a tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que tu iglesia tenga un corazón abierto, Señor, a la palabra, Señor Jesucristo, y pueda penetrar hasta lo más profundo, Señor, para transformar, cambiar y producir la obra que tu Espíritu Santo quiere, Señor, que tu palabra produzca. Gracias, Señor, porque no venimos a ser solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Y queremos ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, versículo 80 del libro de Lucas. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Muy bien. Este niño que crecía y se fortalecía en espíritu es Juan el Bautista. Está hablando de Juan, que ustedes saben que fue un niño anunciado, ¿verdad? Un niño que viene por una obra sobrenatural de Dios. Es un niño, en este momento es un niño que después creció, pero en este momento se está refiriendo al niño. Y saben que la obra que Dios hizo con Juan el Bautista fue una obra que requería madurez. La obra de Juan el Bautista, el plan de Dios para con Juan, era un plan que requería madurez. Aquí vemos que el niño dice que crecía, se fortalecía, ¿cómo? En espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. O sea, podemos ver que Juan el Bautista no solamente creció de forma natural, físicamente, sino que Juan el Bautista también hubo un crecimiento y hubo un desarrollo espiritual. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a crecer. Y estamos llamados a crecer no solamente de forma natural. El hombre natural, el ciclo del hombre natural es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿verdad? Ese es el ciclo natural de las cosas, ¿verdad? Las plantas también nacen, crecen, después se reproducen y también mueren, ¿verdad? Es, por llamarlo así, el ciclo de los seres vivos. Pero el cristiano tiene que desarrollarse en espíritu, tiene que hacer crecer el espíritu. Tenemos que madurar en el espíritu. No solamente decir, yo soy un cristiano de 30 años, yo soy un cristiano de 40 años, yo soy un cristiano que llevo 50 años en la iglesia. El cristiano debe de crecer en el espíritu. El Hijo de Dios debe de madurar en el espíritu. El Hijo de Dios debemos de mantener un progreso, un desarrollo espiritual en nuestras vidas. Deben de pasar los años y nosotros decir que ya no somos los mismos.
Debe de pasar los años y nuestras familias decir, ya no eres igual. Debe de pasar los años y decir nuestras familias, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo has cambiado en tus formas? ¿Cómo has cambiado en esas cosas que eran antes cosas que dañaban o que perjudicaban a la familia, a tu vida? Todas esas cosas que sabemos que dañan y que son perjudiciales, ¿verdad? Y aquí dice que el niño crecía, pero al tiempo que crecía se fortalecía en espíritu. Y así nosotros debemos de andar en ese desarrollo espiritual. Nuestra vida continuamente tiene que estar en un continuo desarrollo espiritual. Amén. En un continuo desarrollo espiritual. Necesitamos entender que hemos sido llamados a crecer, pero a crecer en gracia, en espíritu. Muchas veces, si no entendemos esto, solamente nos basamos en venir a la iglesia y pensar que con venir a la iglesia ya es suficiente. No, todo cristiano maduro tiene una relación con Dios y esa relación con Dios lo lleva a crecer y a desear más de Dios. Amén. Conforme uno crece, conforme uno madura, tiene que tener un deseo mayor por las cosas que son de Dios. Y tenemos que acercarnos cada vez más a la vida del reino, a la vida sobrenatural de Dios. Tenemos que cada día más afianzarnos en lo que tiene que ver con una vida más madura en cuanto a la vida espiritual. Amén. Entonces, podemos ver que en la vida de Juan, que iba a emprender un oficio de profeta, que a la vez era nazareo, un voto nazareo en el cual pues habían algunos condicionantes a la hora de servir al Señor y de cómo tenía que llevar su vida. Podemos ver que la vida de Juan el Bautista fue una vida en desarrollo espiritual. Amén. Fue una vida que se desarrolló espiritualmente. Y nosotros debemos de vivir así. No solamente es Juan el Bautista el que vivió así. Juan el Bautista tuvo un ministerio que necesitaba madurez. Y el ministerio que ocupó Juan el Bautista no lo podía ejercer un inmaduro, como el ministerio de Jesús. Fue un ministerio para que el Hijo de Dios lo pudiera cumplir. Y podemos ver que después lo vamos a ver, cómo el crecimiento de Jesús se habla de forma similar al de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, para que pudiera ejercer el ministerio que Dios le había dado, necesitaba madurez. Porque todo cristiano, para ejercer su labor, su servicio a Dios, no solamente estoy hablando del servicio que ocupamos dentro de la casa de Dios, sino mi servicio sacerdotal a Dios. Yo debo ejercer un ejercicio sacerdotal y lo debo hacer de forma madura. Amén. Y requiere madurez. Las cosas de Dios requieren madurez. Y yo debo de crecer en madurez para poder alcanzar los planes y los propósitos de Dios. Debo de andar en madurez espiritual para poder alcanzar las cosas que son de Dios. Necesitamos, es urgente en nosotros la madurez espiritual. Amén. Es urgente, porque para nuestro servicio a Dios, para lo que vamos a requerir, necesitamos madurez espiritual. ¿Por qué la Biblia es tan clara a la hora, amados, de decirnos que aprovechemos bien el tiempo? Porque van a venir etapas distintas en nuestra vida, donde si no hemos adquirido madurez, esas etapas nos van a tambalear. ¿Por qué es tan importante que los chicos y que las chicas tengan una relación con Dios y maduren en Dios cuando son así jovencitos? Porque se van a enfrentar al matrimonio, porque después se van a enfrentar al trabajo, porque se van a enfrentar a los hijos, porque enfrentar a los hijos quiere decir, van a tener una responsabilidad de cuidar y de adiestrar o de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Y si esas personas y estos jóvenes no están firmes en Dios, cuando se casen van a ser tambaleados. Porque casarse no es recostarse en el hombro de la otra persona así y hacer así.
¡Ay, qué vida más bonita!, ¿verdad? Cuando uno se casa y empieza a darse cuenta de cómo es la otra persona, ¿verdad? Y de que a lo mejor te casaste con una persona que a los 5 días dices, uy, Dios mío, parece que me equivoqué, ¿verdad? No te equivocaste, Dios te está tratando. Pero muchas veces lo pensamos. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a un montón de cosas que Dios quiere que nosotros las tratemos con madurez. Y es necesario para nosotros la madurez. Por eso es tan importante que las solteras aprovechen bien el tiempo. ¿Y en que la aprovechen en qué? En madurar en Dios. Porque cuando se casen van a tener que necesitar el amor, la paciencia, la resistencia, ¿verdad? Van a tener que soportar el desorden de los hombres. Van a tener que soportar, ¿verdad?, un montón de cosas que van a ser necesarios, que si tú no eres maduro enseguida vas a sentir dentro de ti que tú no puedes llevar esa carga. Al igual que los hombres, ¿verdad? De la misma manera. Entonces, para todo lo que requiere las cosas de Dios, se requiere madurez. Para todo. Se requiere madurez para todo. Hasta para adorar a Dios se requiere madurez. Para entender qué es adorar a Dios. Entonces, el cristiano no solamente debemos de crecer de forma natural, sino que debemos de crecer de forma espiritual. Tiene que haber un desarrollo. Tenemos que dejar de ser niños para convertirnos en personas, hombres y mujeres maduros en nuestra vida espiritual. Amén. Y ese es el progreso. Y Dios quiere que nosotros vayamos progresando en nuestra vida espiritual. Yo le puedo decir que lo que yo pensaba hace muchos años, hoy no lo pienso. Y usted seguramente que igual, ¿verdad? Seguramente que los ideales que usted tenía en un principio no los tiene hoy. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que vivíamos en muchos casos errados por falta de ¿qué? De madurez, ¿verdad? Yo cuando tenía 15, 16, 17 años, 18, yo decía, mis padres no se enteran de nada, ¿verdad? ¿Qué sabrán ellos de la vida? Ten cuidado, ¿sabes? Iba yo a darles lecciones, ¿sabes?, de lo que era la vida. ¿Qué saben ellos? Todo el día trabajando. ¿Qué sabrán ellos de lo que es la vida? La vida hay que disfrutarla, ¿verdad? Te estoy hablando cuando yo no era cristiano. No conocía al Señor. Y uno pensaba con tanta seguridad, aseveraba que la vida era eso, ¿verdad? Después llega un momento, es como que el nido se te cae, ¿verdad? Y de repente es como si de un día para otro dijeras, oye, esto no es así, ¿verdad? Y comienzas a darte cuenta de que tu inmadurez te ha llevado a creer cosas, te ha llevado a hacer cosas o te ha llevado a vivir cosas que eran producto ¿de qué? De la inmadurez, de que éramos inmaduros, ¿verdad? Hemos tomado decisiones muchas veces por inmadurez, ¿o no? Solamente por locuras amorosas. O hemos tomado decisiones solamente porque éramos jóvenes, niños, incluso ya de adultos. Muchas veces hemos sido inmaduros, ¿verdad? Y nos gastamos lo que no teníamos en tal cosa que después nos hemos dado cuenta y decir, Señor, ¿por qué he hecho esto? Y a veces hemos actuado en inmadurez, ¿verdad? Y la visión de la vida que usted tenía hace años no la tiene hoy. Pero la visión en Dios que hoy tenemos que tener debe de ser mucho más amplia, mucho más madura de lo que era al principio. No puede ser al revés, no puede ser que recién convertido yo tenga una visión más amplia de la que la tengo hoy. Yo tengo que tener una visión de Dios mucho más amplia hoy de lo que yo tenía antes. Cuando yo era recién convertido o tuviera unos pocos años de convertido, yo debo de ir creciendo en mi relación con Dios, mi revelación con Dios. Yo debo de ir creciendo en la estatura, debo de ir creciendo en madurez y debo de ir viendo el plan de Dios y el propósito de Dios y la vida de Dios de una manera mucho más madura. Amén. Y debo de ir creciendo en madurez. Y así Juan el Bautista crecía, pero no solamente crecía
de forma natural, sino que crecía en madurez espiritual. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a enfrentar a cosas en la vida, no hace falta que te lo diga, algunos hasta me podrían dar lecciones a mí de situaciones, pero nos vamos a enfrentar a cosas que van a requerir una iglesia madura, una iglesia que crece, que se fortalece y que madura en el Señor. Amén. Una iglesia madura. Seguramente, si a mí me hubieran hablado, a mí me profetizaron, tú vas a ser pastor, el mismo día que me convertí. Mis hermanos, y me profetizaron, tú eres un vocero para esta ciudad y tú vas a ser un pastor y en ti hay palabra de Dios. Y yo venía así recién convertido allí, sí, con algo que me había pasado, la experiencia que había tenido con el Señor, pero a mí me dicen, tú vas a ser pastor. Y yo conforme me bajé de allí donde estaba, dije, ni hablar. Ni hablar. ¿Me voy a hablar yo en público? No, Señor. Y le dije, Señor. Bueno, no le dije Señor porque yo recién convertido, le dije Dios. Porque yo antes era macarrilla. Dios. Estaba recién convertido, pero todavía faltaba que Dios tratase en mi vida. El mismo día que me convierto, me siento en la silla y digo, yo desde aquí todos los días vengo a la iglesia, pero yo allí no voy a estar nunca. Yo a hablarle a la gente, yo delante de la gente a hablarle, jamás. ¿De dónde salían esas palabras? Esas palabras salían de mi inmadurez, de mi falta de entendimiento, mi falta de conocimiento de Dios. Quizás, pues mi inmadurez me llevó a ver lo que era el pastorado de una manera totalmente errónea, porque para mí el pastorado era predicar. Nada, subirme ahí. No, pero después con el tiempo, uno deseaba en su corazón y tenía el anhelo de servir al Señor, ya más maduro. Pero el entendimiento que uno tenía del ministerio era totalmente errado también. Porque uno estaba como, wow, Señor, yo quiero servirte porque... Y empezaba a montarme pájaros en la cabeza, ¿verdad? Pájaros en la cabeza. Una vez oí un pastor que decía, siempre que tú llegas a una iglesia nueva, era un pastor que ya había ido a varias iglesias, dice, siempre te vas a encontrar con la hermanita que ha soñado que un autobús lleno de gente se para en la iglesia, en la puerta de la iglesia, y un autobús lleno de gente empieza a entrar, la iglesia se llena de gente y nos falta sitio. Dice, no sé por qué, pero siempre que me he ido a alguna iglesia, he encontrado a alguna hermana o algún hermano que ha soñado eso y es como que, ya soy yo el que cuando yo llegue, ¿qué? La iglesia se va a llenar, ¿verdad? Y esas cosas son las cosas que Dios tiene que ir tratando y que Dios te va madurando y que Dios te va enseñando. Y esos son pequeños ejemplos, porque te hablo como en muchas ocasiones nosotros podemos tener conceptos inmaduros que van a ser conceptos que en un tiempo por nuestra inmadurez vamos a creer, pero estamos llamados a no solamente que pase el tiempo y crecer de forma natural, sino estamos llamados a que en nosotros haya una madurez espiritual. ¿Amén? Y ahora le puedo decir que el concepto que hoy tengo del ministerio es un concepto totalmente distinto al que tenía cuando yo, en el intermedio que le he dicho, pero aún cuando me convertí al Señor, aún mucho más distinto. Pero seguramente es distinto al que tendré dentro de un tiempo. No porque yo piense mal, sino porque la madurez te va enseñando, te va dando sabiduría y la madurez espiritual te hace ver las cosas de una manera distinta. Amén. Y te va acercando al Señor, porque la madurez lo que te va haciendo es, te va de alguna manera, te va acercando al corazón de Dios para poder ver a Dios mucho más plenamente. Amén. Entonces la madurez lo que hace es hacerte ver a Dios de una manera mucho más cercana y de una manera mucho más ¿cómo diríamos? ¿Cómo es la palabra? Que se me ha olvidado. Bueno, de una manera mucho más nítida, ¿verdad? Mucho más clara.
y poder ver a Dios y las cosas de Dios de una manera mucho más clara. Pero ¿para eso qué necesitamos? Para eso necesitamos entrar en un proceso de madurez. Amén. Por eso la iglesia que es madura es una iglesia que es entendida en los planes de Dios y en los propósitos de Dios. Amén. Si vienes a Lucas, donde estamos, en el capítulo 2, en el versículo 40, vamos a leer desde el 39. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Dice el 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahora está hablando de Jesús. Como Jesús, también de la misma manera, el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Amén. Entonces, debemos de darnos cuenta cómo el niño crece. Diga conmigo, el niño crece. Y cuando nosotros comenzamos nuestra vida espiritual, somos niños. Pero somos niños recién nacidos a la vida de Dios que deben de ir adquiriendo madurez, sabiduría, fortaleza, y que debemos de ir creciendo espiritualmente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. O sea, nosotros no podemos estancarnos en nuestra vida espiritual. Debemos de crecer, de desarrollarnos para alcanzar el propósito, para alcanzar la voluntad de Dios. Yo puse aquí, tanto Juan como Jesús vivieron un desarrollo espiritual que los maduró. Y ambos necesitaban madurez para cumplir el propósito de Dios. Amén. Y usted y yo necesitamos ser maduros para cumplir el propósito de Dios. Y Dios está trabajando en nosotros. Usted no se preocupe que Dios está trabajando. Amén. Dios está trabajando. Y Dios nos está llevando a que nosotros podamos crecer en ese proceso de madurez. Usted está en un proceso, otro está en otro proceso, otro está en otro proceso, pero Dios nos tiene en cada proceso con un propósito, que de ese proceso nosotros podamos salir mucho más maduros. Amén. Hemos vivido o estamos viviendo un proceso con el COVID, ¿verdad? Y de este propósito, de esto que estamos viviendo, nosotros debemos de salir más maduros espiritualmente. Deberíamos de salir mucho más maduros espiritualmente. Primero, entendiendo a Dios. Segundo, aprovechando lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos crecer y madurar. Y Dios nos ha dado oportunidad para que nosotros podamos crecer y madurar espiritualmente y podamos salir de esta etapa mucho más fortalecidos y mucho más maduros de lo que éramos antes de entrar. Amén. Porque todo proceso de Dios tiene que tener un propósito, y tiene un propósito, y es alcanzar madurez, o que alcancemos madurez por medio de esa situación, de esa etapa, de esa situación que vivimos. Amén. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros maduremos. Un cristiano que no madura, amados, va a ser un cristiano que se va a quedar estancado. Pasará el tiempo. Y el tiempo se quedará estancado. Necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos en Dios. El Espíritu ha sido derramado sin medida. Hay porción de Dios para toda la que quieras comer y más. Dios no está limitado, sino que nosotros podemos comer todo lo que queramos de Dios y Dios nos va a ir dando. Y mientras que tengamos hambre, hay más de Dios. Dios no está limitado. En otras palabras, necesitamos no solamente crecer. Yo quiero ver canas en este lugar, pero quiero ver canas, pero al mismo tiempo que vea las canas, quiero ver que dentro del Espíritu hay canas también. Pues ¿sabes por qué? Porque hemos madurado en Dios. Porque nos hemos desarrollado en Dios. Porque hemos crecido en las cosas de Dios.
Porque hemos crecido en el entendimiento de Dios. Amén. Porque hemos crecido en la voluntad de Dios. Porque necesitamos un desarrollo espiritual. El cristiano no se puede quedar estancado, amados. La visión que yo tenga de Dios va a determinar cómo yo voy a servir a Dios. Sí, y eso es una gran verdad. Hasta donde llegue mi visión de Dios es hasta donde yo me voy a entregar a Dios. Cuando mi visión de Dios es amplia, yo me doy a Dios. Cuando mi visión de Dios es pequeña, entonces me quedo estancado. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a cómo yo veo a Dios. Amén. De acuerdo a la visión que yo tengo de Dios. Si yo tengo la visión de que Dios es mi Señor, yo me voy a rendir completamente a Dios. Amén. Pero si yo no tengo una visión o una revelación de Dios de que Dios es mi Señor, yo voy a hacer mi propia voluntad y solamente voy a querer que Dios me bendiga. ¿Por qué? Porque no tengo un concepto de señorío de Dios sobre mi vida. Entonces, mi vida es mía, pero yo tengo un Dios que va a suplir mis necesidades y de vez en cuando yo voy a hacer algo por Él porque, bueno, para sentirme mejor porque, ¿me entiendes? Porque no tengo un concepto de señorío. Pero cuando hay una persona que tiene un concepto de señorío, vive todo el tiempo diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿O no? Diga conmigo, eso es madurez espiritual. Porque vamos entendiendo y conociendo quién es nuestro Dios. Amén. A Dios lo tenemos que conocer como Señor y como Padre. Ambas cosas. Como Padre en cuanto a nuestra relación con Dios, pero como Señor en cuanto a nuestra entrega. Por eso muchas veces hay personas que se van solamente al señorío y se olvidan de que Dios es Padre. Entonces sí, son esclavos del Señor, pero duros. Solamente viendo que Dios juzga todas las cosas, que Dios es un Dios de juicio, cuidado. Y hay otros que, no, es que Dios es mi Padre, y entonces todo misericordia, como es mi Padre, yo vivo en el limbo, de Él me va a dar todo lo que yo necesito. Pero yo veo que Dios dice en su palabra, si yo soy Señor, ¿dónde está? No, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y se revela a Israel diciéndole, yo soy Dios que soy Padre y yo soy Dios que soy Señor. Como Padre te voy a proveer y te voy a dar una relación de amor, de ternura que tú vas a tener y que no te va a faltar porque tú eres mi hijo. Pero recuerda que yo soy también Señor y que como Señor yo tengo que tener mi temor. Amén. O sea, nosotros debemos de temer a Dios porque Él es Señor. Amén. Pero a la vez es Padre. Entonces el temor es de otra manera, porque es un amor con la ternura de que somos sus hijos. Amén. Entonces crecemos o debemos de crecer en el entendimiento de Dios. Amén. Crecer en entender que Dios quiere que yo me desarrolle, crezca y que no me quede estancado. Amén. Y necesitamos no quedarnos estancados. Es una prioridad para nuestra subsistencia espiritual no quedarnos estancados. Amén. Y para eso, Dios va a hacer la obra, pero también requiere que yo pueda hacer mi parte. Amén. Yo tengo que hacer mi parte en eso. ¿Dónde uno es transformado? En la presencia de Dios. ¿Dónde uno es cambiado? En la presencia de Dios. Entonces, cuando yo quiero ser transformado, no le digo, Señor, cámbiame y sigo haciendo lo mío. Yo tengo que ir al lugar donde soy transformado, ¿no? Que es la presencia de Dios, que es la comunión con Dios, que es la intimidad con Dios. Amén. Así que vamos a ver algo que me llamó la atención y que por eso el Señor me dio esta palabra. Y es que el Señor me ministró con la palabra niño. Niño. Y entonces vamos a ver 6 versículos y vamos a ver cada uno de ellos. No sé si se lo tenía que haber dicho que íbamos a ver 6. Vamos a ver 6 versículos que habla de cómo el apóstol Pablo y otros distintos, ¿no? Pero sobre todo el apóstol Pablo hace un llamado a la madurez a la iglesia. Amén.
Y vamos a estudiarlos. Vamos juntos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Esto lo hemos estado leyendo cuando estudiábamos sobre la madurez también. Dice el versículo 13 del capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero dice que los dones han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños, fluctuantes, ¿verdad? ¿Cómo dice? Fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y está hablando de la necesidad de una iglesia que va creciendo, que se va desarrollando y va dejando de ser niña para convertirse en una iglesia madura. Y dice que la finalidad de los dones y de los ministerios que han sido dados por Dios tienen, entre otras cosas, la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la madurez del cuerpo de Cristo, la madurez de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia deje de ser niña. Porque si la iglesia es niña, es fácilmente engañable, es fácilmente manipulable y es fácilmente llevada por cualquier viento de doctrina. Amén. Por eso es necesario que nosotros crezcamos en madurez y dejemos de ser niños espirituales. Porque los niños espirituales enseguida son llevados, enseguida son manipulados, enseguida son de alguna manera engañados. Y Dios no quiere que la iglesia sea engañada. Dios no quiere que la iglesia sea una iglesia inmadura. Dios quiere un pueblo que sea maduro. Amén. Que crezca, que se desarrolle. Y el apóstol Pablo estaba diciéndole a la iglesia, ya no tienen que ser niños, ya no tienen que andar de esa manera, deben de crecer y desarrollarse. Por eso dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Entonces, el crecimiento ¿en quién es? En el conocimiento de la verdad de Cristo. Amén. O sea, nosotros debemos de crecer en el conocimiento de la verdad de Jesucristo. Y cuando nosotros andamos en el crecimiento de la verdad y nos desarrollamos en el crecimiento de la verdad en Cristo Jesús, vamos madurando. Amén. Vamos creciendo, vamos desarrollándonos. O sea, el Señor quiere que nosotros amemos la verdad de Dios de tal forma que esa verdad nos haga crecer espiritualmente. Amén. Porque esa verdad nos tiene que hacer crecer espiritualmente. Amén. Para dejar de ser niños y debemos de crecer. Amén. La actitud y el deseo de conocer a Dios y seguir la verdad es una señal de madurez espiritual. Amén. Es una señal de madurez espiritual. El maduro desea y anhela las cosas de Dios. El inmaduro siempre va a preferir otras cosas por encima de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Porque las cosas de Dios no le apelan, porque no hay una madurez espiritual en esa vida.
Entonces, necesitamos, amados, cambiar la actitud a una actitud de deseo por Dios. Y eso, amados, lo va a hacer cuanto más maduros somos, más deseamos las cosas que son de Cristo. Amén. Cuanto más maduros somos, más deseamos las cosas que son de Dios. Cuando usted ha probado un buen manjar, después una hamburguesa del Burger King, ya como que no le llama, ¿verdad? Pero usted dígale a un niño que le pone un secreto de cerdo, ¿verdad? O unas chuletas de cordero, o una lubina al horno, ¿verdad? Y al lado le pone una hamburguesa del McDonald's o del Burger King. ¿Usted cuál cree que va a coger? Dígame. Yo creo, no vamos a decir todos, pero en muy alto porcentaje se van a comer la hamburguesa, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que usted va a un restaurante con su familia, ¿verdad? ¿Y usted qué hace cuando va a un restaurante y va a pagar? Usted lo que hace es decir, voy a comerme lo que no me puedo comer en mi casa, ¿o no? ¿Verdad? Y si a lo mejor en mi casa yo no puedo comer siempre salmón y me presentan un salmón, digo, guau, pues me voy a comer un salmón, ¿o no? O algo, vamos, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Y usted le dice a sus hijos, ¿y tú qué quieres? Y ellos ven la carta y de 50 cosas buenas te dicen, papi, yo quiero esta hamburguesa de aquí. Pero hijo, te estoy haciendo hamburguesas todos los viernes, ¿verdad? Fuimos ayer mismo, estuvimos y comiste hamburguesas en el cumpleaños de Pepito. Y hoy quiero esta hamburguesa. Sí, papi, es que a mí me gusta la hamburguesa. ¿A usted le ha pasado eso alguna vez? No, yo unas patatas fritas con, ¿verdad? ¿Por qué, amados? Porque son inmaduros, ¿o no? Entonces, como son inmaduros, tienen un razonamiento, ¿verdad? Que no llega a la madurez que tiene un padre. Un padre dice, estoy hinchado a trabajar y me vengo a un restaurante para que ahora van y me piden una hamburguesa que se la podía dar en casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero son niños, son jóvenes, o muchachitos, o niños. Ellos no tienen la capacidad de entender con madurez, ¿verdad? Diga conmigo, necesitamos que en el conocimiento de la verdad de Cristo, nosotros dejemos de ser niños y vayamos a probar el manjar de Cristo, que es el que sí verdaderamente nos va a nutrir. Amén. Entonces necesitamos crecer en el conocimiento de Jesús. Amén. ¿Cómo se le conoce a Jesús? ¿Por información o por relación? A Jesús se le conoce, primero por revelación, porque Él se revela. Y segundo, por relación, que sostiene y multiplica la revelación. ¿Amén? Porque la relación sostiene la revelación que tienes y aún te aumenta la revelación porque tienes una comunión con Dios. Y esa comunión produce que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. ¿Amén? Yo se lo he dicho en alguna ocasión. Usted es fan de Michael Jackson, por ejemplo. ¿Verdad? Usted tiene todos los discos de Michael, ¿verdad? ¿Sabe con cuántas mujeres se casó Michael? No sé cuántas, pero si es famoso posiblemente con más de una. No lo sé. ¿Sabe dónde vive Michael, verdad? Pero su conocimiento de Michael llega solamente a la información que usted tiene de Michael, ¿verdad? No es el conocimiento que tiene alguien que realmente tiene una relación personal con Michael, ¿verdad? Entonces, la relación por información contiene grandísimas cantidades de limitaciones. A Dios no se le conoce por información, a Dios se le conoce por revelación y se le conoce por relación.
cuando Dios se te revela, te abre la puerta para poder acceder a Dios. Y cuando tú accedes a Dios, entonces comienzas a obtener una mayor revelación de Dios y de conocimiento de Dios. Amén. Por eso es tan importante que nosotros, cuando crezcamos en madurez, lo hagamos por medio de tener una relación personal con Dios. Algunas personas me comentaron cómo el confinamiento les dio un oxígeno espiritual en el cual dijeron, ¿qué oxígeno he recibido? Porque lo que antes no podía hacer, ahora sí lo puedo hacer. Y eso es una realidad que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Y algunos de ustedes me lo han expresado. ¿Por qué? Porque hemos podido pasar a tener una mayor relación con Dios, ¿verdad? Esa mayor relación me va a dar una mayor madurez y un mayor entendimiento, conocimiento y revelación de quién es Dios, ¿verdad? Un día yo le dije al Señor, Señor, fortaléceme. Y el Señor me dio una frase extraña. Él me dijo, a ver cómo era. Sin disposición no hay fortaleza. O sea, si tú no te dispones para ir a la presencia de Dios, ¿cómo tú quieres que yo te fortalezca? ¿Tú quieres hacer lo tuyo y recibir fortaleza si tú sabes de dónde proviene la fuente de la fortaleza? Pues entonces, disponte para mí y recibirás. Y muchas veces nosotros no tenemos muchas cosas en cuanto a lo que es de Dios, porque nos falta esa entrega, esa disposición, ese ir a beber a la fuente que sabemos que tiene el agua de vida eterna para nosotros. Amén. Entonces, esa fuente de relación es la fuente que nos va a madurar, que nos va a hacer crecer. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios por revelación y por relación. Amén. Entonces, ¿yo necesito saber más de Dios? Sí. Pero no solamente porque quiero saber que Él es bueno, sino yo quiero vivir que Él es bueno. ¿Verdad? Yo no solamente no quiero saber que Él es poderoso, yo sé que es poderoso, yo leo la Biblia y veo que Él creó los cielos y la tierra y que simplemente con su palabra los creó, pero yo quiero ver ese poder en mi vida, yo quiero ver ese poder en mi familia, yo quiero ver ese poder en una sanidad, yo quiero ver ese poder en un obrar sobrenatural de Dios. Entonces, por medio de esa relación uno puede conocer más a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo sé que Dios todo lo puede, pero yo quiero ver a Dios obrando ese milagro que yo no puedo hacer y que Él sí lo puede hacer. Y después de verlo decir, Señor, tú sí lo puedes. Tú sí puedes con todo. ¿Entienden lo que le quiero decir? No es una relación basada en información. No es una relación basada solamente en saber cómo es Dios, sino en experimentar cómo es Dios. Amén. Entonces, necesitamos madurar en el conocimiento de Dios por medio de una relación con Dios. Amén. Muy bien. Primera de Corintios, para que vayamos avanzando. Primera de Corintios, capítulo 3. Dice el versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y le dice el motivo, porque le está diciendo eso, dice, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, dice, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Fíjate, el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, no puedo traer más madurez a vosotros o más palabras maduras, o no puedo daros a comer algo más sólido,
por una razón, porque vosotros sois niños. Deberíais de haber madurado y todavía como niños estáis con pleitos, con preferencias, estáis deseando entre vosotros, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Todavía tenéis cosas de niños, preferencias de niños. Dice, así que no puedo todavía daros a comer un manjar más sólido porque sois niños. O sea, el apóstol Pablo estaba hablando de que es necesario que nosotros dejemos a un lado la carnalidad para que nosotros podamos madurar. Él dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No sois carnales y andáis como hombres? La verdad que a mí me ministra esto porque la iglesia debemos de crecer en madurez. Dios tiene que darnos mucho más palabra e ir mucho más allá. Y debemos, amados, de dejar a un lado la carnalidad para ser espirituales. Amén. No digo que seamos carnales, pero digo que ese es un proceso en nosotros de dejar a un lado la carnalidad, la carne para andar como es digno del Señor. Amén. Y los corintios tenían muchos dones. Y era la iglesia con más dones que podían existir de las que están en la Biblia. Y estaban llenos de dones y llenos de capacidades, pero eran carnales. Y nosotros no podemos vivir una vida carnal, aunque tengamos muchos dones. Debemos, amados, de entender que hay un camino más excelente, y ese camino más excelente es un camino de madurar en Cristo Jesús. Amén. De madurar en Cristo Jesús. Así que debemos de ir más allá a una madurez en Cristo Jesús. Así que el maduro va a desechar siempre lo que es de la carne. Amén. ¿Qué quieren los niños? Lo que es de la carne, ¿verdad? Dígame, yo no he visto todavía, bueno, seguramente los hay, a un padre que cuando llueve y hay un charco, dice el padre, ¡qué bien! ¡Ha llovido! Y sale corriendo y se tira en un charco. Dígame, ¿pero un niño hace eso o no? Usted ve, yo veo a mis hijos, bueno, los grandes ya no lo hacen eso, pero el pequeñín ¿cuándo se caen las hojas? En otoño, ¿verdad? Empiezan a caerse las hojas. Y usted sabe que usted va por los redondeles y eso es unas montañas de hojas que se han caído ahí, ¿verdad? Y yo veo a mis hijos, mi hijo pequeño, ¡oh! Ahí envolviéndose en las hojas, ¿verdad? Y yo como padre, nene, que te vas a manchar. Deja de darle patadas a las hojas. Y ellos son felices, ¿cómo? Haciendo cosas que un adulto maduro, ¿qué? No haría, ¿verdad? ¿Usted por qué no lo hace? Porque ha dejado de ser niño para convertirse en maduro, ¿verdad? Y ese es un pequeño ejemplo que nosotros debemos de andar y dejar a un lado lo que es de niño para comenzar a ir a lo que es de adulto. ¿Amén? A lo que es maduro. Entonces, hay que ir dejando cosas carnales que nos llevan a seguir siendo niños espirituales y vayamos a un entendimiento mayor de Cristo. Amén. Para que podamos ir en madurez. Dice el apóstol Pablo que todavía eran niños y no habían madurado. Amén. ¿Cómo puede ser? Pues puede ser. ¿Puede ser que una iglesia tenga muchos dones y ser inmadura? Sí. ¿Puede ser que yo tenga muchos dones y ser inmaduro? Sí. Eso puede ser. Eso sucede. Porque es muy distinto entre lo que es los dones y la madurez en cuanto al carácter. Porque la madurez, al final, tiene que ver con el carácter de la persona. No en cuanto ha desarrollado su don, sino en cuanto ha desarrollado su carácter. Amén. Entonces, cuando el carácter está bien desarrollado, el don se ejecuta de forma correcta, ¿verdad? Pero cuando el carácter no está desarrollado, el don puede llegar a cumplir el propósito distinto al que fue creado. En vez de edificar, puede ser que destruya. Amén. Por eso lo más importante para nosotros debe de ser enfocarnos en madurar espiritualmente. Amén.
Y madurar espiritualmente requiere un mejor carácter, un mayor carácter de acuerdo a Cristo. Amén. Que esa es la plataforma para que el don no se hunda y para que el don se pueda desarrollar. Amén. Por eso esta iglesia estaba al revés. Habían muchos dones, pero había poco carácter. Estaba al revés. Debe de haber mucho carácter o un carácter sólido en Dios para que después los dones se puedan desarrollar bien. Amén. Porque los dones son peligrosos si no se usan bien. Amén. Los dones son peligrosos si no se usan bien. Alguien que tiene un don profético y es inmaduro puede dañar mucho. Puede dañar mucho. Alguien que tiene un don profético y es inmaduro puede manipular mucho. Lo puede hacer. Y nosotros debemos de crecer en la estatura del varón perfecto, en nuestro carácter bien formado. Amén. Ahora, cuando ese profeta tiene un carácter bien formado, sabe cuándo tiene que hablar, cuándo lo tiene que decir, si es el momento de decirlo, si no es el momento de decirlo. ¿Por qué? Porque ha desarrollado el carácter en Cristo y tiene una mayor madurez para poder discernir. Amén. Y necesitamos entender eso también. Así que lo más importante es que nosotros podamos desarrollar el carácter. Amén. Primera de Corintios 13, seguimos un poquito más adelante. Vamos adelantándonos. Primera de Corintios 13. Versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Estoy en el 1 Corintios 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Verdad? Dice, y ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero mira cómo dice, cuando yo era niño, ¿qué hacía? Hablaba como niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, pero cuando fui hombre, ya dejé lo que era de niño. Fíjate. ¿Cómo yo sé quién es maduro y quién no es maduro? Diga, por su forma de hablar, por su forma de pensar y por su forma de juzgar. ¿Cómo uno sabe quién es niño y quién no es niño? ¿O quién ha alcanzado madurez o no ha alcanzado madurez? Diga conmigo, por cómo habla, cómo piensa y cómo juzga. ¿Verdad? Esa es la manera de saber si alguien es maduro. En esas tres cosas se ve la madurez de una persona. Cómo habla, cómo piensa y cómo juzga. Por eso hemos dicho que hay muchas cosas que nosotros pensábamos antes, que nosotros juzgábamos antes y que nosotros hacíamos antes, que hoy seguramente no las hacemos. ¿A qué no? Porque hemos adquirido una madurez. Y esa madurez nos lleva a cambiar la forma de hablar, la forma de pensar y la forma de juzgar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hemos alcanzado madurez. Yo no se lo he dicho muchas veces, algunas personas que me conocen sí, pero yo no soy una persona que digo, Dios no es así o Dios es así. Hay cosas que evidentemente Dios es así. Dios es bueno y es bueno, yo no voy a decir que no es bueno, ¿me entiendes? Pero hay muchas veces que nosotros cuadriculamos las cosas de Dios y están cuadriculadas. Y si se sale de ahí, no era Dios o sí era Dios. Y yo, con el tiempo, he ido aprendiendo a que hay muchas cosas que Dios hace que se escapan de mi mente. Se escapan de lo que yo pienso y hay veces que yo ya he dejado de juzgar ciertas cosas y he dicho, bueno, Señor, esto es tuyo, está en tus manos. No significa que yo sé que el pecado es pecado y yo no digo que eso no es pecado. Estoy hablando de a veces obrar de Dios, ¿no?
en cosas que son de Dios. Y yo creo que Dios tiene un trato con cada persona, aunque Dios es el mismo. Pero Dios tiene un trato con cada persona. Y aún dentro de la vida cristiana, o de cómo son las variantes cristianas que hay, yo soy respetuoso, porque Dios puede obrar de muchas maneras y de muchas formas. Claro que ha dejado su palabra, y lo que hace no se puede salir de su palabra. No le voy a decir, bueno, a lo mejor es de Dios que usted se case con una mujer que está casada. Jamás yo le voy a decir eso, porque eso es evidente. Pero hay obrares de Dios que a nosotros nos sorprenden, ¿verdad? Y que a veces nosotros decimos, Dios es así, o Dios no hace esto, o Dios se hace esto. Y nosotros debemos, muchas veces, de madurar en nuestros juicios. Porque a veces en los juicios nos estamos oponiendo a cosas que Dios puede hacer. Y por eso dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, ¿verdad? Dice, hablaba como niño y juzgaba como un niño. Pero cuando he crecido ahora, ya eso ha cambiado mi forma de hacer las cosas. Ahora lo hago con madurez, ¿verdad? Cuando yo estaba recién convertido, yo tenía unas formas de pensar. Cuando yo estaba convertido, yo creía que el mundo entero se iba a convertir. Porque como yo me convertí, todo el mundo se iba a convertir. Y juzgaba las cosas desde ese punto de vista. Todo el mundo se va a convertir. Y entonces iba a mis amigos y les predicaba, o iba a gente y les predicaba, o mi familia les predicaba. Y pensando que ya se iban a convertir, que cuando yo les dijera que eso se iban a convertir. Y eso no sucedió hasta ahora. Pero uno tiene conceptos o ideas, ¿verdad? Y esas ideas forman parte de la inmadurez que uno tiene, ¿verdad? Entonces, cuando uno juzga de forma inmadura, le voy a dar un secreto. Juzga de acuerdo a la relación que él tiene con Dios y quiere que la relación que él tiene con Dios sea la misma que todo el mundo tiene. Entonces, si yo madrugo para buscar a Dios y tú no madrugas para buscar a Dios, tú eres un pecador carnal que no lo haces. Porque yo sí lo hago, entonces mi forma de ver a Dios es madrugar. Entonces, si tú no lo haces, yo te veo así. Es una forma inmadura de juzgar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy juzgando de acuerdo a mi vivencia con Dios. Pero la vivencia mía con Dios y la tuya con Dios son dos distintas, aunque tenemos el mismo Dios. La relación con Dios es personal. ¿Amén? El principio es tener comunión con Dios. Otra cosa es de la forma en la que cada uno puede tener su relación con Dios. ¿Amén? La cual tiene que crecer, tiene que desarrollarse, pero yo no puedo juzgarlo todo de acuerdo a lo que yo hago. ¿Amén? Yo, hablando con algunas personas en este último tiempo, les he dicho, mira, yo creo de parte de Dios esto. Les estoy abriendo mi corazón aquí, ¿eh? Yo creo de parte de Dios esto. Yo creo que Dios tiene personas que las expone y que las expone públicamente y pueden predicarle a miles de personas o millones de personas y Dios las usa para llegar a esas miles de personas. O sea, Dios tiene una gracia con esas personas, ¿verdad? No la tiene con todos los predicadores, ¿o sí? Entonces decir que un predicador que le predica a 10.000 y un predicador que le predica a 3 son dos personas totalmente distintas. El que le predica a 1.000 está bien y el que le predica a 2 está mal. ¿Usted juzgaría así? ¿Lo juzgaría así? El mundo lo juzgaría así, porque lo juzga por resultados. Pero esa es la gracia que Dios le ha dado a esa persona y el modo en que Dios quiere exponer a esa persona para que el reino de Dios sea expuesto por medio de esa persona, ¿verdad? Y al de 2 lo quiere hacer con alguien que quiere exponer la gracia con esa persona, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo aquí? Muy bien. Entonces, hay personas que Dios las usa de esa manera. Si a mí alguien me viene y me dice, pastor, yo tengo que tener 5 hijos como usted va a tener, yo le digo no. Tú tendrás que tener los hijos que Dios quiera que tú tengas.
Y porque a mí me vaya a dar 5 no significa que tú tengas que tener 5 porque yo tengo 5. Dios me ha dado una gracia, nos ha dado una gracia a nosotros, donde Dios quiere mostrar por medio quizá de nosotros la confianza que hay que tener en Dios a la hora de tener hijos. Por ejemplo, ¿no? Pero eso no significa que yo voy a traspolar lo que Dios hace conmigo para que todo el mundo lo haga. ¿Entiende lo que le quiero decir o no? Esa manera de juzgar, si yo juzgase a quien tiene un hijo o no quiere tener más de uno o no quiere tener más de 2, y yo lo juzgase por lo que yo vivo, yo estaría pecando contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque es lo que Dios me hace a mí vivir y no significa que porque yo tenga 5, todos tienen que tener 5. ¿Entiende lo que le quiero decir? O sea, Dios es un Dios con cada uno. Ahora, yo que voy a ministrar a alguien que me quiere decir, tengo miedo de tener hijos, yo le diré, Dios conmigo ha sido fiel. Eso le diría. Dios conmigo ha sido fiel. Me ha guardado siempre y nos ha provisto para esto. Ahora, yo te puedo decir que si Dios envía hijos, Dios te respalda. Eso es lo que yo le diría. Pero yo no le diría ni 3, 5, ni 4, ni 8, ni 2, ni 1. ¿Por qué? Porque quizá otros Dios los muestra para ministrar por medio de miles. A lo mejor a mí Dios quiere que yo pueda mostrar de otra manera la gracia de Dios. ¿Entiende lo que le quiero decir? Pero eso no significa ni que todos van a predicar a miles, ni que todos tienen que tener muchos hijos, ni que todos... ¿Entiende lo que le quiero decir? Forma parte de lo que Dios le da a cada uno para que pueda mostrar el reino de Dios. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces yo no voy a ponerme a juzgar a una persona que diga, pastor, mire, yo tengo miedo de tener hijos, o yo quiero tener 2 solamente, o yo me planifico la vida con Dios. Yo digo, al final Dios es Dios de esa familia. Y si Dios quiere más, les va a dar más. Y si quiere menos, les va a dar menos. Porque tiene que ver con lo que Dios quiere hacer y también con lo que cada persona se dispone delante de Dios para que Dios pueda orar. Que son cosas distintas. Entonces, Dios es un Dios de cada persona, de cada vida, de cada familia. Yo te voy a decir, créele a Dios, pero no te voy a decir, ten 5 como yo, ¿me entiendes? Porque eso forma parte de lo que Dios ministra a mi vida y yo no tengo por qué traspolar lo mío todo a lo que puede hacer con otros. Es la gracia que Dios me ha dado a mí. Quizá otra persona con 5 hijos no lo puede soportar, o a lo mejor espérate que yo pueda soportarlo. ¿No? ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces, es la gracia de Dios con cada uno. ¿Entiende lo que le quiero decir? No. A Dios le ha dado a Abraham 4, ¿por qué? Porque puede con eso. Y porque Dios quiere mostrar en ellos algo. Y a otros con otros, ¿por qué? Porque sus vidas dependen de Dios. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces, no podemos ponernos a juzgar ni quien tiene muchos ni quien tiene pocos, porque al final es Dios con cada uno. ¿Amén? ¿Entiende lo que le quiero decir o no? Es Dios con cada uno. Ahora, si yo puedo decirte que quizá Dios quiera mostrar por ahí la confianza que hay que tener en Dios, pues digo, gloria a Dios. Si es algo que Dios quiere mostrar. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando somos niños, ¿qué hacemos? Hablamos como niños, pensamos como niños y juzgamos como niños, ¿verdad? Pero conforme vamos creciendo en Dios, nos vamos dando cuenta que Dios es un Dios personal, es un Dios de cada uno, que lo que Dios hace conmigo lo está tratando conmigo, que hay principios que sí, Dios es fiel conmigo y contigo, pero no significa que todo lo que ha hecho conmigo de la misma manera, forma y medida lo va a hacer contigo, porque eres una vida totalmente distinta. ¿Amén? Tu carácter es distinto, tu resistencia es distinta, todo es distinto. Ahora, Dios es fiel con uno y Dios es igual de fiel con otro. Cada uno en el proceso que está viviendo. ¿Amén? O sea, cuando somos maduros vamos dándonos cuenta de estas cosas. ¿Amén? Y vamos cambiando nuestra forma de pensar. Y vamos pensando en madurez, conociendo a Dios. ¿Amén? ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces, así es como uno debe de madurar en el Señor para crecer en Dios y conocer a Dios. En definitiva, Dios es soberano. Y hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con cada uno. Amén. Ahora hay principios. Claro que hay principios que son inalterables. Eso está claro, ¿verdad? Son principios que son inalterables. Me voy a divorciar de Manolito para casarme con Pepita. Porque Dios me lo ha dicho. Te lo ha dicho Satanás, no te lo ha dicho Dios. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahí son cosas muy evidentes. Pero debemos de crecer. ¿Amén? Vamos a avanzar, que si no, no avanzamos.
Amén. ¿Avanzamos? 1 Corintios 14, versículo 20. Aquí volvemos a decir lo mismo. Dice el versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo tenemos que ser? Maduros en el modo de pensar. Porque de acuerdo a cómo nosotros pensamos, es de acuerdo a cómo nosotros actuamos, ¿verdad? Si nuestro pensamiento es maduro, que también Dios nos dio una palabra sobre el pensamiento maduro, si nuestro pensamiento es maduro, entonces nuestro obrar y nuestro actuar será maduro. ¿Amén? Entonces necesitamos crecer en el pensamiento de Dios. Y cuando nosotros tenemos el pensamiento de Dios, entonces vamos a crecer en madurez. ¿En qué contexto lo está hablando? En que está hablando de la superioridad de la profecía por encima de las lenguas. Entonces está hablando, cuando vosotros penséis, pensad en lo más maduro pensad, sed maduros en el modo de pensar y no seáis niños queriendo solamente las cosas que son etéreas, sino ir a lo mejor, ¿verdad? Entonces, como cristianos, debemos de ir ¿a qué? A lo mejor. ¿Amén? Muy bien, para que ir avanzando, si no, se nos hace largo. Muy bien, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 3. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clama, Abba, Padre. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando alguien es niño, es esclavo del mundo? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Usted pasa por un bazar chino, ¿verdad? Y usted pasa por un bazar chino. Por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a acompañar a una persona por un bazar, ¿verdad? Y usted no está deseando ir al bazar para ver si esa persona le va a comprar algo en el bazar, ¿verdad? Si es la mujer que va a acompañar al marido, a lo mejor quiere aprovechar para que le compre algo. No. Pero usted se lleva a su hijo al bazar, ¿verdad? Al nieto o a la nieta. Y le dices, ¿me acompañas que vamos a ir al chino a comprar? Uy, las orejas empiezan a darle palmas, ¿verdad? Se viste en 30 segundos, ¿o no? En 10 segundos tiene la zapatilla puesta, tal, se ha lavado los dientes, se ha echado gomina y... ¿verdad? Porque va al bazar chino. ¿Por qué? Porque está esperando, el bazar chino es una atracción. Y entonces va a llegar y va a decir, ¿me compras esto? ¿Me compras esto? ¿Me compras esto, verdad? El niño está atado, ¿verdad? A las cosas del mundo, ¿o no? Están atados. Cuando uno es inmaduro, está atado, está esclavo a las cosas del mundo, ¿verdad? Hasta que uno no va creciendo y madurando, va soltando todas esas cosas y la madurez lo va llevando a que hay cosas que ya no tienen valor y otras cosas sí tienen valor, ¿verdad? Yo no veo a muchos de ustedes aquí yendo al chino a ver si alguien les compra algo, ¿verdad? Voy a acompañar a Luis a ver si me compra una figurita de... No. O sea, pero los niños están atados, tienen comunión, ¿verdad? ¿Dónde vamos? A Decathlon. ¡Oh! Decathlon es... Y los que tienen niños saben que Decathlon es el paraíso, ¿verdad? Allí pueden jugar, allí pueden coger unas pesas, allí se montan en una bicicleta y casi atropellan a 25, pero da igual. Allí, ¿verdad? Cogen un patinete y están dando vueltas con un patinete por todos los pasillos, cogen unos guantes de boxeo y le pegan al saco, ¿verdad? Y para ellos es que, ¡wow! ¿Por qué? Porque están esclavos, esclavizados. Hay un imán, ¿verdad?, a lo que es del mundo. Pero cuando uno va madurando, debe de ir dejando esas cosas que son de niño. ¿Para qué? Para valorar lo que realmente tiene
un valor, ¿o no? Así los cristianos, conforme pasa el tiempo, conforme vamos madurando, vamos dejando a un lado lo que es del mundo. ¿Para qué? La esclavitud del mundo, ¿para qué? Para ir acercándonos a aquellas cosas que verdaderamente tienen un valor y que tienen un sentido para nosotros, ¿o no? Dejamos de ser niños, ya no nos atrae esto, ya no nos atrae esto, ya no nos atrae esto. Eso ha dejado de tener atracción. Ahora mi enfoque es hacia arriba, porque estoy alcanzando madurez. ¿Amén? Entonces, el que es maduro ya deja las cosas que son de niño. ¿Amén? Y deja las cosas del mundo. Hebreos. Venga, esta es la sexta ya. Hebreos. Hebreos. Dice el versículo 13. El 12 dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, en el 5 estamos. ¿Estamos bien? Hebreos 5, el 12, vamos a comenzar con el 12, porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Fíjate, esto habla solo, ¿verdad? El que es niño participa de la leche, pero el que es adulto busca las cosas que verdaderamente tienen ¿qué? Solidez. Amén. Así que el niño busca para sus propios deleites, pero el maduro busca lo que verdaderamente va a edificar su vida. Amén. Así que debemos de buscar eso. Muy bien, vamos a terminar con esto. Toda la vida cristiana, diga conmigo, toda la vida cristiana tiene que ver con madurez. Vamos juntos al libro de Ezequiel. Capítulo 47. Vamos a leer esto y nos va a dar entendimiento. 47. Ezequiel 47. Es la visión que Ezequiel tiene sobre el templo y el río de Dios. Y dice el 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de delante del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. El oriente, ya saben, que representa la presencia de Dios. Dice, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Hasta dónde le hizo pasar? Hasta los tobillos. Diga conmigo, hasta los tobillos. Hay gente que quiere que Dios llegue hasta sus tobillos. Muy bien. Dice así, el 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Hasta qué? Hasta las rodillas. Fíjese el progreso. Primero es hasta los pies, hasta los tobillos. Después, ¿qué es? Hasta las rodillas. Dice, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Hasta los lomos. Dice, y midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas se habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo,
vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Ahora, fíjate cómo es el progreso nuestro en cuanto a nuestra vida con Dios. ¿Están aquí conmigo? Primero, en tu relación con Dios, comienzas que el agua te empieza a dar ¿dónde? En los tobillos, ¿verdad? Pero no te puedes quedar ahí. Ese río de Dios quiere que las aguas lleguen hasta las rodillas. Después las aguas de Dios te tienen que llegar ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Y después tienes que sumergirte por completo en el río de Dios. Diga conmigo, esa es la madurez. Los que alcanzan madurez son aquellos que se sumergen por completo en el río de Dios. ¿De dónde nace ese río? De la casa de Dios. Es una tipología. Es una tipología. Ese río representa el río de la vida y de la presencia del Espíritu, de la presencia de Dios. Donde primero te mojas los tobillos, después las rodillas, después los lomos y después ¿qué? Todo el cuerpo. Ya no se puede pasar sino a nado. Así debe de ser nuestra relación con Dios. Así debe ser nuestra madurez con Dios. Quizás al principio mi madurez es el agua hasta los tobillos, después hasta las rodillas, pero yo tengo que sumergirme por completo en ese río de Dios. Amén. Dice así el 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas, dice, sus lagunas no se sanearán, quedarán salinas. Dice, y junto al río, fíjese esto, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Dice, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Quédese con esto. Todo aquel que está alineado a las aguas que salen del santuario, diga conmigo, a su tiempo madurará. Y esta es palabra que Dios me ha ministrado como un rema para nosotros. Es un rema para todos, pero específicamente para nosotros. Entre nosotros, todo aquel que esté alineado y sometido a las aguas que salen del santuario, a su tiempo madurará. ¿Cuándo madurará? A su tiempo. Y a su tiempo vamos a madurar. Así que cuando usted vea a alguien que es inmaduro, solamente diga, está en las aguas, a su tiempo madurará. Cuando usted vea a sus hijos, diga, a su tiempo madurarán. A su tiempo madurarán. Enseñémosles a estar en las aguas y a su tiempo madurarán. Ahora, ¿quién deja de madurar? El que deja de estar en las aguas. Amén. Por eso necesitamos permanecer en las aguas para que vayamos creciendo en madurez, dejando lo que es de niño para crecer a lo que es de Dios. Amén. Así debemos de crecer. Así que tengo paz porque sé que todo aquel que esté alineado a las aguas que salen del santuario,
a su tiempo, ¿qué? Madurará. Así que maduraremos, avanzaremos, creceremos, pero sin despegarnos de las aguas que salen de ese santuario que representa la casa de Dios y que representa a Dios. Amén. Así que no nos desliguemos de ahí. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, nuestro Dios. Invocamos tu nombre, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, hoy has traído una palabra al corazón, Señor. Has traído una palabra que nos enseña, Señor, a que andemos en una madurez, oh Dios, que crezcamos en madurez, que vayamos más allá, Señor. Solo puedo, Dios mío, rogarte, Señor, que nos ayudes a crecer, oh Dios, y dejar de ser niños para andar, oh Dios, en un camino más excelente, Señor. El camino de la madurez, el camino, Señor, que nos hace, oh Dios, crecer y que nos hace avanzar, Señor. Nos has llamado a avanzar. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, Señor. Y la gracia de Dios estaba con él. Y así nosotros queremos seguir creciendo. Esta palabra, Señor, Padre, sea anidada en el corazón y desafíe, Señor, nuestras vidas a una sola cosa, Señor. A no desviarnos ni salirnos de las aguas que salen de tu santuario. Porque mientras estemos regados de esas aguas, Señor, entonces a su tiempo iremos madurando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.